Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Hilo y hoy para comentarles que, como dice el título, Evo Morales se va de Argentina. Evo Morales aún no se sabe si está escapando de alguna situación, lo único que sabemos hasta ahora es que abandonó Argentina así como lo hizo en México. Pero en esta oportunidad el señor Morales no abandonó de una manera tan, ¿cómo decirlo?, tan sinvergüenza como lo hizo en México, país que lo acogió muy amablemente y que, por cierto, fue de mal gusto y de mal agradecido irse sin despedirse de absolutamente nadie, como si estuviera escapando, ¿no? Bueno, Evo Morales se va de Argentina y se va hacia Cuba. ¿Por qué? Él argumenta una especie de malestar, pero recordemos que Evo Morales utilizó la misma excusa para alejarse de México sin decirle a nadie y de manera muy maleducada. El expresidente Evo Morales abandonó hoy la Argentina y viajó a Cuba, según una publicación del portal Infobae que tenemos aquí y enseguida lo vamos a leer. El exmandatario realiza constantes viajes a Cuba por el tratamiento de sus cuerdas vocales. Sin embargo, todavía se desconocen las razones reales de su viaje. Según Infobae, Morales llamó ayer al presidente Alberto Fernández y le comentó que viajaba por cuestiones médicas. Evo Morales abandonó Bolivia, bueno, esto ya lo sabemos. Y aquí está el dato de la página Infobae. Vamos a por acá. Aún no se ha determinado si está solo voló a La Habana para continuar con su tratamiento médico, o si por el contrario, en plena negociación de la deuda externa, el mandatario boliviano también tuvo un gesto político por el presidente argentino, que es cuestionado en la Casa Blanca por haberle otorgado refugio al líder cocalero. Según supo Infobae, Morales llamó al señor Fernández, al presidente argentino Alberto Fernández, y le informó que viajaba a Cuba por cuestiones médicas. Pero sabemos muy bien que Evo Morales utilizó excusa para poder irse de México de esa manera de muy mal gusto. Así que yo no le creería que está viajando por eso. Pero en fin, a principios de marzo del 2017, el entonces presidente boliviano viajó a La Habana para hacerse una revisión urgente de sus cuerdas vocales. Morales sufría de constante disfonia, sinusitis y fuerte dolor de abdomen. Tras los exámenes de rigor y los expertos cubanos le extirparon un nódulo en la cuerda vocal izquierda. Desde ese momento viaja cada 3 meses a La Habana para continuar con su tratamiento médico. El pasado 10 de noviembre, tras comprobarse por la auditoría de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que había ejecutado un sistemático fraude electoral, Morales renunció a la presidencia de Bolivia. Bueno, esto nos está comentando todo lo que ha pasado, ¿no? Pero en fin, creo que aquí no hay mucha información que, me parezca relevante hasta ahora, porque está contando más o menos lo que ocurrió, ¿no?, previamente a la escapada de Evo Morales y cuando fue a México y toda la cuestión. Pero en fin, esta es toda la información que tenemos de momento. Voy a dejar, como ya saben, el link de la noticia en un comentario fijado. Ahora, vamos a cambiar de tema. Periodista recibe amenazas a su seguridad por revelaciones sobre Carlos Romero. Recordemos que en Bolivia está un periodista español que está bastante metido en la situación de irregularidades que tiene que ver con el gobierno de Evo Morales y sus allegados, ¿no? Entre esos está Carlos Romero. Se revela que una ex, no sabemos si amante o novia o qué habrá sido, del señor Romero, tiene cierta relación con ganancias aparentemente ilícitas, pues sería dueña de 50 y tantas casas, o aproximadamente 50 casas, de alrededor de 19 autos y de mucho dinero. Muy curioso, ¿no? Y estaría ciertamente relacionada
de alguna manera con ciertos pilotos que han sido detenidos y que se los acusa de haber transportado 1 tonelada de sustancias ilícitas. Vamos a ver quién es y cómo es que recibe estas amenazas. En las últimas horas, el periodista español Alejandro Entrambasaguas ha revelado la existencia de una persona quien habría sostenido una relación romántica con el exministro Carlos Romero. Lo grave de esto es que esta persona también se habría beneficiado por los contratos de CAMSE. En más de un mes de estar en nuestro país investigando los casos de corrupción del gobierno del expresidente Evo Morales, Alejandro Entrambasaguas estaría siendo víctima de constantes amenazas que intentarían atentar contra su seguridad. Yo creo que debería de quedar clara una cosa: si los que me están amenazando creen que me van a amedrentar, quiero decirles que están consiguiendo todo lo contrario, animarme a continuar investigando. Y es que las últimas revelaciones que dio a conocer delataría la existencia de una supuesta amante del exministro Carlos Romero, que también habría llegado a beneficiarse con dinero proveniente de los contratos con la empresa china CAMSE. Y efectivamente he hecho pública una denuncia ante el Ministerio de Gobierno donde se acusa directamente al exministro Carlos Romero de haber enchufado, de haber colocado a su amante, según la denuncia, Lorgia Fuentes Betancourt, en la empresa CAMSE. Es decir, esta mujer era directiva de la empresa, era compañera de Gabriela Zapata. La empresa china CAMSE salió a la luz pública generando un escenario polémico, ya que la expareja del aquel entonces presidente de Bolivia estaría vinculada a dicha empresa, beneficiándose con millones de dólares por favorecer la firma de contratos entre CAMSE y el gobierno boliviano. La amante o presunta amante de Carlos Romero, Lorgia Fuentes, y su vinculación con la CAMSE, las pruebas son muy claras. En primer lugar, contamos con la tarjeta de visita de Lorgia Fuentes como directiva de la empresa china. En segundo lugar, contamos con imágenes de ella en China con los directivos de la CAMSE. Incluso la exministra de Salud, Gabriela Montaño, podría quedar involucrada en toda esta red de corrupción. Que en el piso donde estuvo de manera clandestina la CAMSE, una vez se destapó el escándalo, se quedó libre unos meses, y con todos los pisos que hay en La Paz, bueno, pues el Ministerio de Salud decidió instalar en un piso propiedad de la presunta amante de Carlos Romero unas dependencias del Ministerio de Salud. A pesar de las amenazas que sufrió Alejandro, él asegura que no lo amedrentarán y que más al contrario continuará con sus investigaciones y a futuro seguirá dando mayores revelaciones. Me parece perfecto, me parece un periodista bastante valiente, que no le tiene miedo a las amenazas de estos sinvergüenzas que en el anonimato son valientes, ¿no? Defendiendo lo irregular, defendiendo que la verdad no salga a la luz, protegiendo a quienes podrían ser delincuentes. Muy curioso cómo ese dato de la ex ministra de Salud, ¿no? Montaño, Gabriela Montaño, podría embarrarse en esta situación. Es como si realmente hubiera una red que aún no conocemos, que no se sabe quiénes están involucrados, y me parece curioso que siempre tiene que ver con alguien cercano a Evo Morales, pero nunca directamente toca a Evo Morales. Yo creo que por ahí van los tiros y que va a llegar el momento en el que a Evo Morales se le va a llegar a sumar tantos casos que vamos a tener que implementar en Bolivia un nuevo sistema de penal, un nuevo sistema de años de castigo. 30 años van a ser poco. Deberíamos de empezar a ver o a pensar en la cadena perpetua. Bien, lo que vamos a ver a continuación me parece sumamente vergonzoso. Hay una página muy interesante, no por el contenido que presenta, sino por las ridiculeces que pone. La página se llama El Despertar Bolivia, y mira tú lo interesante de esto. Hay una publicación que es esta: cuando hubo desastres, Evo siempre fue ahí. Interesante. En la Chiquitanía recordemos muy bien que Evo Morales se negó a declararlo desastre nacional, se negó a colaborar durante más de, ¿cuánto fue? Un mes.
Más o menos, ¿no? Y recién fue, cuando se quemó 1 millón de hectáreas, ahí recién fue hecho el valiente, como si estuviera en contra de todo el desastre que estaba ocurriendo, pero aún así se dificultó mucho el ingreso de ayuda humanitaria, ¿no? Ayuda o colaboración de parte del exterior, del extranjero. Ese sinvergüenza que fue a tomarse fotitos con un chisquete barato es a quien están defendiendo. Vamos a ver unas imágenes más atrás. Aquí ponen un meme y aquí vemos otra imagen interesante. Riberalta gana una cabina de Entel y pierde un stadium. Sí, seguramente un estadio que se va a caer a pedazos a la semana, con sobreprecio. Vamos a ver otra imagen muy interesante como esta. Dictadura masista, mal escrito, democracia pitita. Muy interesante. Es de esas páginas que les comenté hace unos videos donde ponían el grito en el cielo cuando los militares tenían su equipo típico de trabajo, que es armas, ¿no? Equipo militar. Que estaban acompañando a Yanine Áñez, ¿no? Muy interesante. Y me parece de lo más ridículo que esté defendiendo a otra página sediciosa de sinvergüenzas guerreros digitales, como lo es la que estamos viendo en este momento. Hizo una publicación diciendo o comentando de que habría muerto supuestamente una empleada doméstica del señor Murillo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, pues cuando estos sinvergüenzas los encuentren, y ojalá que los encuentren, y les inicien un proceso, y ojalá que ocurra, y que ojalá que al final paguen la condena que tengan que pagar, si en caso han cometido cierto delito, que yo creo que así fue, no se les ocurre mentir y decir, yo no era el dueño de esa página. No, yo no fui. Porque después andan llorando y diciendo, ¡ay, en Bolivia no hay libertad de expresión! Ah, pero tu información que no es verificada, que no tiene fuentes, que no eres más que tú escribiendo una burrada, por si no tienes fuentes es lo que es, eres tú escribiendo tonterías. Luego no te vayas a quejar, luego no vayas a lloriquear de que en Bolivia no hay libertad de expresión cuando te agarren, te inicien tu proceso y finalmente te metan en la cárcel si resultas ser culpable. Luego no andes llorando. Bien, siguiente noticia y dejando de lado estos sinvergüenzas que seguramente salieron de la escuelita de guerreros digitales del MAS, algo muy interesante. La justicia boliviana absuelve a militar, y no solo a él, al militar que capturó al Che Guevara. El Estado también retiró los cargos contra otras 32 personas involucradas en un supuesto caso de terrorismo. Esto ocurrió hace un poquito más de 4 días y es muy interesante, pues aquí vemos la verdadera cara del sinvergüenza al que están defendiendo esas páginas de guerreros digitales. Un polémico proceso judicial por terrorismo que se prolongó durante 14 años en Bolivia, quedó cerrado este martes con la absolución de quienes seguían procesados. 11 años. 11 años, imagínate tú. Estar 11 años durante un proceso. Dios. Entre ellos, opositores de Evo Morales y el militar que capturó al Che Guevara en 1967 en el país. El Che Guevara, el asesino de bolivianos, el que le encantaba matar, el que una vez dijo, matar bolivianos es como matar animalitos, o algo así dijo ese asesino. Ese tipejo que idolatran los más ignorantes, el Che Guevara. Este señor, que debería ser un héroe nacional, estaba siendo procesado o pasó por ese proceso. Interesante, ¿no? Muy interesante. Quien debería ser declarado héroe de guerra. Sobajado, humillado, con un proceso que nunca debió ser, durante el gobierno del sinvergüenza más grande de Bolivia, Evo Morales. El tribunal hoy resuelve extinguir la causa y declarar absueltos a todos los cargos a 33 ciudadanos que seguían enjuiciados, dijo la agencia española de noticias EFE Gary Prado, abogado de varios de los acusados, entre ellos su padre, Gary Prado Salmón, militar retirado que fue capturado en Bolivia
que capture en Bolivia a Ernesto Che Guevara. La decisión del tribunal de la ciudad boliviana en Santa Cruz, a la que algunos de los expulsados reaccionaron con lágrimas, se produjo entre otras circunstancias después de que la Fiscalía y el gobierno interino de Bolivia retiraran las acusaciones en un proceso que se remonta a 2009. El gobierno transitorio anunció el mes pasado que se retirará el proceso al considerar que hubo una acusación falsa por el anterior ejecutivo de Evo Morales para llevar a cabo una persecución política de líderes opositores de la región oriental de Santa Cruz. Lo siento, me acabo de despertar. Este caso no tiene razón de ser. No había relación entre las personas encausadas y el hecho delictivo. No había todo ese plan siniestro de separación de Bolivia, de defenestrar al gobierno de Evo Morales, de alzamiento armado ni de terrorismo que se acusó. El típico discursito barato que utilizan los gobiernos bananeros dictatoriales, que les encanta el socialismo, que en realidad es comunismo, para encarcelar políticos, opositores y algunos militares, y en este caso a alguien que nunca debió pisar la cárcel. Entonces, Prado agregó que todo eso era una fábula creada por el gobierno de Evo Morales para perseguir a las personas que tenían ellos como objetivos políticos, y lo lograron. Y lo lograron durante 11 años. ¿Qué les parece? Interesante, muy interesante. Muy interesante. A este sinvergüenzota que mandó a encarcelar a estas personas, de entre ellos ancianos, por 11 años. Por 11 años. Qué terrible. Defienden a esa basura. Defienden a ese dictador. Y hay sinvergüenzas que aún así deciden defenderlo. Vaya. Qué grande su héroe, Evo Morales, ¿eh? Qué grande su héroe. Bien, ¿qué les parece? A mí me encantó la noticia. La primera, me gustó mucho, de que Evo Morales escapara. Bueno, no escapara, ¿no? Se fuera de Argentina. Ojalá no vuelva. Ojalá se quede en Cuba. Ojalá goce de los frutos magnánimos del socialismo. 61 años de socialismo. Debería ser un paraíso ese, ¿no? ¿Por qué querría Evo irse de un paraíso socialista? Qué interesante pregunta. Gracias por ver este video, un cordial saludo a todos ustedes, pásenla bien y tengan un buen inicio de semana. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a los miembros del canal, que son Sandra Pereira, Lourdes Borowski, Remo Zafira, Charlotte Valentine, Chris Rex, Helmut Prado Rivero, Lisandrot y Don Elías Ediciones. Si quieres ser miembro del canal, tienes que darle clic aquí, unirse, seguir los pasos, pero recuerda que son suscripciones de pago. Si no puedes o no quieres, no hay problema, igual vas a poder ver todos los videos que yo vaya a subir. Un enorme saludo para todos ustedes y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.